Voy a iniciar la grabación otra vez y ahora toca las aportaciones de Darwin para la evolución de los seres vivos. Bueno, vamos a hablar un poquito antes de Darwin, ¿no? La evolución, para empezar, es algo muy extraño, ¿no? Uno piensa que nada más porque pasa el tiempo la gente, bueno, o los seres vivos van a evolucionar. No necesariamente funciona así. Algunos piensan que que pues sí, nada más que con el pasar de los años se va a evolucionar y la evolución es medio extraña. A veces ocurre en periodos muy cortos de tiempo y a veces ocurre a través de millones de años, ¿no? Pero Darwin fue uno de los pioneros que habló de la evolución. Ajá. Muy bien. Eh, pues podemos decir, como les digo, bueno, se los van a preguntar a ustedes de esta manera, ¿no? Que lo entiendan de esta manera porque creo que un biólogo lo comprende, ¿no? Que la evolución es muy extraña, muy compleja y depende de muchos factores. Vamos a hablar de la evolución. La evolución se va a comprender como un proceso que es a través de millones de años o mucho tiempo en el que los seres vivos van a cambiar sus estructuras. ¿Ok? Entonces, y eso pues ocurre prácticamente en todos los seres vivos, o en la gran mayoría, ¿no? De los seres vivos. Entonces, prácticamente Darwin se apoya de muchos aspectos. Por ejemplo, se apoya de los fósiles para analizar esta situación. Eh, por ejemplo, se apoya de ciertas estructuras homólogas y análogas, etcétera. Bueno, ahorita lo voy a explicar un poquito más. Entonces, pero vamos a hablar un poquito de las teorías evolutivas, ¿no? Teorías evolutivas. Muy bien. El primero que vamos a hablar es del lamarquismo. No, antes del Lamarck vamos a hablar del fijismo. Fijismo, sí, ya se me estaba olvidando. El fijismo es una parte bueno, es una teoría de la evolución que prácticamente son como la iglesia es el principal precursor. Precursor. El fijismo habla que los seres vivos son inmutables. ¿Qué quiere decir? Que a través del tiempo no van a cambiar sus estructuras. Ajá. Entonces quiere decir que como Diosito nos creó así desde el principio, así somos y no vamos a cambiar, ¿no? Eh, entonces desconoce todo lo que es la herencia, desconoce todo lo que es la evolución, etcétera. Lo que son los cambios graduales en el tiempo, etcétera. Aquí creo que, no sé si también estaba, no les mentiría si les dijeran nombres de griegos, pero la iglesia es el principal precursor, ¿no? Del fijismo. Entonces, que han permanecido invariables en el tiempo. Muy bien. Creo, creo que Linneo participó, ¿no? En esta parte. Participó Linneo para establecer su idea sobre el fijismo, ¿no? Entonces, pues les voy a poner aquí que el Linneo participó en la elaboración de esta teoría. Aquí, por ejemplo, ustedes van a decir, ay, ¿por qué Linneo fue tan tonto? No, o sea, estamos hablando de que en estas épocas la iglesia tenía poderes incluso sobre los científicos, ¿no? Sobre lo que creían, sobre lo que pensaban, etcétera, ¿no? Entonces, pues era muy común. O sea, precisamente, a lo mejor ustedes no comprenden, pero cuando un teórico lanza algo innovador, dice, no, estás incorrecto, ¿no? Porque la idea es esta, las cosas funcionan así, aunque sea mentira. Ajá. Entonces, incluso les digo a la comunidad internacional de científicos, si alguien propone algo nuevo, novedoso, que resulte ser verdad, todo por no coincidir con la forma de pensar,
es tomado como incorrecto sin su análisis, de hecho, ¿no? Sin siquiera tomar las pruebas. O sea, esto le ha pasado a matemáticos, esto le ha pasado a biólogos, esto incluso ha pasado actualmente con algunos científicos que plantean teorías, por ejemplo, sobre la economía nuevas, pero como esas teorías van en contra, les digo, de intereses económicos y políticos más grandes, los toman como incorrectos. Bueno, eso es entendible, ¿no? Porque hay fuerzas de poder ahí que están peleando, fuerzas que están peleando para ver quién tiene el poder económico o no. Pero en el caso de las matemáticas, hubo un matemático que se llamaba Cantor, que precisamente, ¿no? Incluso hasta, no sé si el manicomio fue a dar por esa razón, de que no aceptaban sus desarrollos matemáticos y se tomaron en cuenta ya hasta que Moore falleció, ¿no? Y estamos hablando de matemáticas que según son objetivas, etcétera, hasta las matemáticas se da, ¿no? Entonces, muy bien. Era muy difícil ir en contra de todo lo que se pensaba, ¿no? Muy bien. Carl Linneo, ¿no? Participó en la elaboración de esta teoría. También vamos a tener a lo que es Cuvier. Eh, Cuvier, por su parte, hablaba sobre algo que era como una teoría catastrófica, ¿no? Lo voy a llamar la teoría catastrófica. Teoría catastrófica o el catastrofismo, ¿no? Pues más que nada, lo que decía Cuvier era que siempre, bueno, va a haber como cierto tipo de catástrofes, pero dan origen a nuevos individuos, pero estos individuos que surgen no cambian hasta que hay otra catástrofe y se mueren, ¿no? Muy bien, entonces, teoría catastrófica. Entonces, tenemos a Cuvier y tenemos a Carl Linneo. Muy bien. Luego vamos a hablar del lamarquismo. El lamarquismo fue muy importante. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que pues también tenía como que sus debilidades, ¿no? Lamarck siempre lo vamos a relacionar. Siempre lo vamos a relacionar con las jirafas, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo Lamarck fue uno de los primeros, bueno, a mí me encanta Lamarck en el sentido de que fue uno de los primeros en cuestionar el fijismo. O sea, el fijismo era una idea, hablamos ya de la Santa Inquisición, hablamos de la época colonial, incluso en la época colonial la iglesia seguía teniendo gran incidencia en la población, y aunque ya estaba la revolución industrial, más o menos por los tiempos de Lamarck, eh, pues hay que tener en cuenta que algunas ideas, ¿no? No todo permeaba. En lo económico se sobrepuso la burguesía, como ya lo vimos en historia, pero en lo científico hay algunas ideas que todavía no, ajá, que todavía no. Es como ahorita, ¿no? Pasa con López Obrador, ¿no? A pesar que según él es de izquierda, si alguien lo critica, que también es de izquierda, le dice que es de derecha, ¿no? Lo descalifica porque la única izquierda es la de él, o así se percibe él, ¿no? Más o menos algo pasaba aquí. Entonces, Lamarck, pues fue si no estoy mal, él fue el primero en postular, ¿no? Una teoría de posible cambio, en establecer, el primero en una teoría diferente al fijismo. Por ejemplo, mm, ¿cómo, cómo se lo puedo decir? Una idea de la transformación, ¿no? Entonces, esta idea, o esta teoría de la transformación habla que del uso y desuso de órganos. El uso y desuso de órganos va a dar como resultado que ciertos órganos, por ejemplo, desaparezcan y otros no. Por ejemplo, fíjense, esto me lo dijo mi maestra de secundaria, pero estaba mal, o a lo mejor me acuerdo mal, ¿no? Me dijo mi maestra de secundaria de biología, no, fíjate que como va a entrar uso y desuso, cuando nosotros evolucionemos no vamos a tener el dedo chiquito, ¿no? El dedo chiquito del pie y el dedo chiquito de la mano. De hecho, ya hay niños que nacen sin el dedo chiquito. Yo dije, oh, wow, esta maestra
está al top, ¿no? De la evolución, ¿no? De las teorías. Pero no necesariamente es así. Les digo, la evolución es muy rara, que puede ser que nosotros evolucionemos y nos salga otro dedo chiquito y necesariamente no responde a una adaptación. O sea, les digo, la evolución es tan compleja que no se tiene totalmente todo. Pero bueno, ustedes van a hablar que sí, que responde a lo que es la adaptación y la supervivencia del más apto. Muy bien. Entonces, la teoría de Lamarck habla acerca de lo que es pues las jirafas, ¿no? De que las jirafas, al tener que alimentarse de los árboles, antes eran del mismo tamaño que las cebras, por ejemplo, pero al estirarse y al estirarse, hacía que al hijo le creciera un poquitito más el cuello, y luego el hijo al estirarse, también le creciera otro poquito más el cuello, ¿no? Para alcanzar cada vez más comida en los árboles. Ujú. Muy bien. Entonces, no sé si yo les escribo esta parte del ejemplo de Lamarck, de que cada vez que entraba, ¿no? El uso y desuso, ¿no? De los órganos, ¿no? Entonces, bueno, sus características principales ya les los dije, es el uso y desuso de los órganos, pero también habla sobre desuso de los órganos, pero este uso y desuso de los órganos va a estar influenciado por el medio ambiente. Aquí, por ejemplo, si no está influenciado por el medio ambiente, o sea, ¿qué razón tendría que las jirafas alcanzaran las hojas de los árboles que están más arriba? Precisamente como había más animales que se alimentaban de plantas, las jirafas posiblemente, de acuerdo con Lamarck, no iban a sobrevivir. Entonces, para poder sobrevivir, tuvieron que evolucionar, ¿no? El medio los influenció, ¿no? Y también habla que esta característica adquirida se heredan las nuevas habilidades o características adquiridas. Muy bien. De hecho, Lamarck, bueno, a mí les digo, me da mucha tristeza porque para mí esto es revolucionario. Ajá, esto es revolucionario, la idea de Lamarck. Fue el primero, ¿no? A veces cuando eres el primero, este, pues te tocan los golpes, ¿no? A nivel científico. A lo mejor te toca morir pobre, etcétera. De hecho, lo que le pasó a Lamarck fue que él decía, ¿no? Que, que pues la evolución tenía que ver con el uso y desuso de los órganos. Sin embargo, le decían, oye, ¿tú por qué no evolucionas si usas mucho tus ojos, ¿no? Todo el tiempo estás en el microscopio y te quedaste ciego, ¿no? Le llegaban a hacer burlas a Lamarck y digo, no, pues eso está manchado por y eso también era de la comunidad científica. Es incorrecto porque precisamente evolucionó esta idea que a lo mejor sin Lamarck no sabemos qué hubiera hecho Darwin, ¿no? Bueno, esta es una hipótesis, a lo mejor Darwin era un chingón y solito, ¿no? Pero a veces tiene que ver con el pasado. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo les hablé del modelo atómico, no sé si ya les di la clase de modelo atómico, pero yo les decía a los chicos, ¿no? De uni que les di, ¿no? Resulta que teníamos el modelo atómico de Demócrito, que era de, 500 años antes de Cristo, y no se había intentado estudiar el átomo hasta Dalton o de una manera más, y luego a Dalton, lo deshicieron todos los que siguieron después, una vez platicando con un amigo, me dijo, no, es que a Dalton lo deshicieron, ¿no? El modelo atómico, pues, ahí nada más planteó, su esferita y, oye, sí, pero pues lo habló y planteó la discusión, y a lo mejor sin su planteamiento, quizá no se hubiera desarrollado lo demás, ¿no? A veces es importante iniciar, por eso no sé, tengo mucha, esperanza en ustedes los jóvenes, porque a veces uno cuando va creciendo se estanca, ¿no? No puede ver más allá. A lo mejor ustedes sí. Entonces, como ya tenemos el ambiente, obliga a usar o ejercitar, ¿no? Aquí el ambiente obliga a usar o ejercitar estos órganos, por la parte del cuerpo. Y dando como resultado, pues que estos a lo mejor tengan mayor tamaño, tengan mayor complejidad. Y esto pues es un proceso lento que va de generación en generación, ¿no? Muy bien. ¿Qué más les puedo decir? A ver, muy bien. Pues ya les expliqué lo de los árboles, ¿no? Y que se burlaban de él, ¿no? Entonces, uso y desuso de órganos influenciados por el medio ambiente. Mm,
Y sí, mejoramiento de las especies, herencia de los caracteres adquiridos. Bueno, ahora vamos a hablar de Darwin. Charles Darwin. Darwin también llegó a revolucionar lo que fue la biología de una manera increíble. Yo no soy biólogo, pero pues entiendo un poquito, ¿no? Entonces Darwin, más que nada lo que hizo fue proponer la teoría de la evolución mediante el mecanismo de selección natural. Ajá. Entonces, esta teoría plantea que va a haber ciertos organismos que representen, que tengan ventajas respecto a otros, de acuerdo a las adversidades. Pero estas ventajas, se supone que la naturaleza va a seleccionar al más apto para sobrevivir. Eh, entonces, precisamente estos que tienen mayores ventajas, pues son los que van a encontrar, o se van a encontrar la manera de reproducirse dentro de la misma especie. Muy bien, vamos a hablar qué elementos, ¿no? ¿Qué elementos abarca? Como resumen. Pues tenemos que con Darwin también, ¿no? De secundaria la evolución es un proceso lento y continuo, es decir, que no se detiene a través de las generaciones y generaciones, ¿no? Muy bien. Otra característica que tenemos es que, pues tenemos la selección natural, ¿no? Bueno, pero eso ya lo dije arriba, ¿no? Eh, Otros mecanismos, para la selección natural es necesario, eh, no sé qué tan correcto es. Voy a ponerle variabilidad de las especies. A diferencia de lo que es el fijismo de que todos son iguales o todo permanece constante, la variabilidad de una misma especie indica que todos somos diferentes. Por ejemplo, así la naturaleza, por así decirlo, es un ejemplo tonto, pero para que se entienda la idea, la naturaleza va a tener de dónde escoger. Ajá. Por ejemplo, va a haber, no sé, seres humanos, imagínense hace millones de años que tengan más pelo que otros, bueno, o vertientes, ¿no? De los humanoides que tengan más vello contra el frío, y va a haber otros que sean más inteligentes y elaboren prendas para taparse, ¿no? A lo mejor eso va a determinar, ¿no? quién va, quién va a sobrevivir de esas dos especies, pero incluso dentro de una misma especie, todos somos distintos. Si fuéramos iguales y encontráramos una situación de la cual no podamos sobrevivir, todos nos vamos a morir. Entonces la variabilidad es un mecanismo para la supervivencia. A veces sobrevive pues precisamente el que se adaptó, el mejor. Ajá. Variabilidad de las especies para la supervivencia. Ajá. Entonces, ¿qué otro elemento tenemos? Y esto obviamente reincide o repercute, porque si sobrevive, se va a reproducir más. Entonces, si sobrevive, tiene más posibilidades de reproducirse y dejar su material genético a la siguiente generación. Ajá. Y todo como esto, pues, en resumen, pues sería la supervivencia del más apto, ¿no? Muy bien. Déjenme, déjenme ver qué más me hace falta. Muy bien, entonces, Darwin. Darwin, pues ya para complementar, pues sí, vamos a ponerle aquí para que no se me olvide. Selección natural. Ajá. Hablamos de la selección natural. Precisamente Darwin en sus investigaciones, elaboró un viaje que se llama, bueno, un viaje, me parece que fue por ahí 1831,
Y en este viaje, por ejemplo, Darwin exploró a través del Beagle, ¿no? El Beagle es su barco de expedición. Y su expedición duró 5 años. O sea, imagínense, o sea, estos son científicos, ¿no? Una persona que se va a investigar algo 5 años. Ustedes a lo mejor acabar la secundaria 3 años se les hace mucho. Estar investigando 5 años es bastante, ¿no? Entonces estudió más que nada fósiles, estudió diferentes especies, ¿no? Eh, en sus viajes, ¿no? Creo que estudió las Islas Canarias, me parece, ¿no? Y él en su investigación se dio cuenta que por los fósiles encontrados, que había cambios dentro de las especies que existían antes, ¿no? Entonces, en los fósiles que él analizó en su viaje, tenemos que encontró estructuras parecidas, ¿no? Pero con variantes a las actuales de los seres vivos. Entonces, precisamente en este viaje, seres vivos. Entonces, en este viaje él pudo demostrar, fíjate que hay evidencia que este ser vivo cambió. O sea, es precisamente a lo que hablamos de demostrar, ¿no? Entonces, después de todo eso, de analizar las semejanzas, de analizar las diferencias de esas especies, Darwin ya hasta 1859 publica el origen de las especies. Aquí, por ejemplo, en el origen de las especies, yo tengo el libro, que por cierto no he leído, qué vergüenza, pero ya lo debo de acabar de leer. En el origen de las especies, bueno, hay muchos mitos, ¿no? Creo que estoy mal, ¿no? Basarme más en los mitos. Unos dicen que Darwin le quería dedicar su libro a Marx, a Carlos Marx. Otro mito, dicen que del libro de Darwin, del origen de las especies, está mal traducido en el español, y que esta idea de la selección natural, que es la supervivencia del más apto, del más fuerte, más bien del más fuerte, es como incorrecta, ¿no? Que es más como la supervivencia del más apto. ¿Qué más tenemos? Precisamente en este libro publica y propone la teoría de la evolución, que tenemos como elemento la variabilidad. Aquí la naturaleza va a tener de dónde escoger. Vamos a poner variabilidad o diversidad, ¿no? Diversidad de las especies, ¿no? Muy bien, ahora ¿qué va a determinar toda la supervivencia de los aptos? Todo lo anterior determina la supervivencia de los más aptos, ¿ok? Determina la supervivencia de los más aptos. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Y sí, la selección natural abarca desde la variabilidad, también abarca otros elementos, ¿no? Por ejemplo, vamos a este elemento es muy importante, la competencia. La competencia se va a dar precisamente en un espacio de recursos escasos. Va a existir competencia entre los individuos, no solamente de la misma especie, ¿no? A veces de diferentes especies, pero sí de una misma población en una misma región. Va a haber competencia por los individuos para satisfacer sus necesidades, ¿ok? Muy bien. Y todo esto da como resultado la supervivencia del más apto, ¿no? Muy bien, entonces todo esto condiciona si una especie va a sobrevivir o no. Ajá. Y todos esos cambios que se van a dar, lo vamos a llamar que son como adaptaciones de los seres vivos al medio, para que ellos puedan aumentar su probabilidad de supervivencia. Ajá. Estas adaptaciones son de diferentes tipos. Adaptaciones,
pues pueden adaptar, por ejemplo, eh, ¿cómo será? El ejemplo del cactus, ¿no? Un cactus cambia sus hojas por espinas para evitar la pérdida de agua, ¿no? Y también para reflejar la luz porque sus espinas son transparentes, etcétera, ¿no? Para protegerse de cualquier depredador que se la quiera comer, ¿no? Muy bien, vamos a tener también estos cambios que son fisiológicos. Aquí les hablaba de la hibernación, ¿no? Son modificaciones que alteran el organismo, pero por ejemplo, tenemos aquí los animales que hibernan, ¿no? Y también tenemos a nivel de conducta. A nivel de conducta son cambios que existen en los animales para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos, ¿no? Nos arreglamos, nos ponemos más guapos para reproducirnos, ¿no? Esto pasa comúnmente con las aves, ¿no? Con algunos machos, por ejemplo, el pavo real, el macho tiene unas flores hermosas y con esas atrae a la mujer, ¿no? Para el apareamiento, ¿no? Entonces, trata de mover sus, este, sus plumas de cierto modo para atraer a la mujer, ¿no? O bailar de cierto modo, ¿no? Entonces, ahora vamos a nivel conductual, vamos a ponerle las, ¿cómo lo había dicho? Las danzas de cortejo. Muy bien. Ahora, ¿qué le dio sustento a la teoría de Darwin? Eh, ya les había dicho que existe eh, pero esto lo vamos a poner acá arriba, ¿no? Origen de las especies, charala, charala. Vita. Vamos a ponerla acá. Lo que le da sustento a la teoría de Darwin es, para empezar ya habíamos dicho que los fósiles. Él con los fósiles pudo analizar que precisamente, o constatar que los seres vivos cambian a través del tiempo. Ajá. Muy bien, entonces, ¿qué otra? Déjenme ver, vamos a tener, a ver, déjenme ver. Vamos a tener algo que también son comparación de estructuras. Esta es una parte que luego viene en lo de universidad un poquito difícil porque les piden en ocasiones identificar, ¿no? Estructuras, que tenemos estructuras análogas y homólogas. Ajá. Las estructuras homólogas, que creo que es la primera. Las estructuras homólogas, quiere decir que comparten un ancestro común. Comparten un ancestro común. Ajá. Este ancestro común que comparten, dejan vestigios en sus cuerpos y a lo mejor es la misma estructura, ¿no? La misma estructura del cuerpo. Por ejemplo, tenemos a lo mejor la mano del ser humano eh, y a lo mejor es parecida, ¿no? A otra, ¿no? Por ejemplo, está bien raro, ¿no? Porque tenemos la mano del ser humano y también bueno, lo que es la parte del cúbito y radio y la muñeca, se parece mucho a la estructura que tiene también el perro, ¿no? En esa parte, o la que tiene un pájaro, ajá, entonces, pero habrá que ver, ¿no? Las estructuras homólogas, ajá, muy bien. Y las estructuras, eh, análogas son que a veces pueden provenir del mismo, pero bueno, pueden provenir, se parecen, pero no provienen exactamente de lo mismo. Ajá, entonces muy bien, dejen, reviso bien antes de que les diga una tontería, pero déjenme, me acuerdo bien.
Es que les quería dar, por ejemplo, el ejemplo de me parece que es el murciélago. En el caso del murciélago, por ejemplo, a pesar de que el murciélago, sea una ala, y tú lo quieres comparar con la de un ave, resulta si tú le tomas rayos X a la ala del murciélago, se parece más a la mano del ser humano, ajá, que por la estructura, ajá. Entonces, pero bueno, la analogía ya recordamos que es una relación, ¿no? Entonces, comparten estructura y función, pero provienen de diferentes antepasados, ¿no? Entonces, bueno, eso es más que nada lo que... Otro aspecto que le da sustento a la teoría de la evolución de Darwin, pues es que él ya habla de la genética. Él ya habla de la genética. Pero aquí pues ya hablamos de teorías de neodarwinismo, ¿no? Habla de la genética, ajá. Pero ya la genética como tal ya es un aspecto del neodarwinismo. Ajá, muy bien. Entonces, déjenme ver qué me hace falta, o si les hablo un poquito de neodarwinismo. Aquí, por ejemplo, cuando él analizó las estructuras, cuando realizó su viaje, él aquí dice, por ejemplo, que en las Islas Galápagos, perdón, en las Islas Galápagos, él está estudiando lo que son los pinzones. Y los pinzones, él estudia el efecto de la especiación. ¿Qué es el efecto de la especiación? Que cuando nosotros tenemos barreras geográficas, esas barreras geográficas van a dar origen a que, aunque sean de la misma especie, representen rasgos distintos. Por ejemplo, decías que en tal isla había frutos con cáscara más gruesa, esos pinzones desarrollaron un pico más fuerte, ¿no? Y los otros donde había uvas, moras, etcétera, tenían un pico más fino, más débil. Por ejemplo, los seres humanos, ¿no? Hay barreras, yo diría en este caso geográficas, económicas. Los países africanos, para lo mismo de que no hay tanta mezcolanza, pues casi la mayoría de su población tiene otro color de piel, ¿no? Un color de piel más oscuro, a diferencia si nos vamos a Asia, en zonas donde está sumamente nublado y hace mucho frío, partes, regiones, por ejemplo, de Asia en Rusia, son de tez muy clara, ¿no? Entonces hay esa especiación, ¿no? Por las barreras geográficas. Muy bien. Entonces, tenemos eso. Y les voy a hablar un poquito de neodarwinismo, ¿no? El neodarwinismo, más que nada, habla de igual de la teoría de la evolución, pero ya con el análisis del ADN, ¿ok? Entonces voy a poner neodarwinismo, que habla sobre la teoría de la evolución, obviamente de la selección natural de Darwin, pero fusionada es Darwin fusionado con Mendel, que es el padre de la genética, padre de la teoría genética, ¿no? Muy bien, entonces aquí por ejemplo ya se... Mendel. Mendel, muy bien. Fusionado, ajá, muy bien. Aquí por ejemplo ya la teoría del neodarwinismo, pues ya se aportan más evidencias que las que tenía Darwin por diferentes motivos, ¿no? Por el nivel tecnológico, por la cantidad de científicos que estudiaban, ¿no? Esos temas. Al ser algo nuevo, pues no hay tanta información, ¿no? Entonces tenemos que hay diferentes características en el proceso evolutivo, ¿no? Hay características, más que nada del neodarwinismo, vamos a hablar que son características genéticas, ¿no? Pero también habla, por ejemplo, de lo igual, aunque hablemos de fósiles, habla sobre, no sé, nuevas líneas, ¿no? Evolutivas. Habla, también, que tienen relación con los climas, ¿no? Porque ya hubo un estudio sobre los climas. ¿Qué más? A nivel bioquímico, ¿no? Encuentra similitudes en ciertas proteínas, tanto de animales, plantas, etcétera. Entonces ya nos metemos más como a la biología celular en este caso. No dejamos de lado lo anterior, tiene nuevos descubrimientos, pero como nuevo tenemos la biología celular, ¿ok?
Muy bien, entonces, según yo, tenemos tres representantes del neodarwinismo. Tenemos a Dobzhansky, tenemos a Main, ajá, y Dobzhansky habla de la genética, ¿ok? Bueno, dejémoslo así. A ver, permítame tantito, dejen checo que me podría hacer falta. Yo creo que hasta ahí dejaríamos al neodarwinismo. Quizá les necesito hablar más de Mendel, pero ya lo hablaremos después con los chicharos. Mendel era un, un sacerdote que investigaba sobre la herencia y jugaba, ¿no? Con los chícharos, etcétera, ¿no? Otra cosa que les tengo que hablar a lo mejor es sobre la mutación, ¿no? La mutación, les digo, es una alteración de la vida, pero no hay como que una explicación de que te diga, ahorita te vas a mutar así o así, ¿no? Es medio raro, apenas se están conociendo en algunos casos qué lo puede provocar. Por ejemplo, la radiación en este caso provoca mutaciones en las células, pero ya como una mutación compleja, ¿y por qué? ¿O por qué evolucionamos así? Eso como tal no se ha descubierto. Yo creo que como tema, me acuerdan jóvenes que les meta como evolución, perdón, como tema complementario las teorías de la vida. Ajá. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Aquí en Darwin, también en la selección natural, también se le atribuye algunas cosas a Alfred Wallace. Ajá, Alfred Wallace, ¿no? Que fue contemporáneo. Aquí le voy a poner Charles Darwin. Charles Darwin. Ajá, Alfred Wallace también participó en lo que fue la teoría de la evolución. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo? Eh, Igual Alfred Wallace tuvo algunos viajes, pero pues no tan importantes como los de Darwin, ¿no? Muy bien. ¿Qué más les puedo hablar? Entonces, les voy a dar unos ejemplos a lo mejor. Es que a nivel anatómico, Darwin, por ejemplo, pues demostró mucha evidencia. Aquí, por ejemplo, hablamos de similitudes no solamente que provienen por ejemplo, un aspecto de la evolución es que tenemos a veces órganos vestigiales, ¿no? Estos órganos vestigiales que tenemos son a veces son estructuras que tenemos en el cuerpo que ahorita ya no desempeñan ninguna función importante, pero por ejemplo lo tenemos. Incluso a veces nos puede causar daño. Ajá. Por ejemplo, no me acuerdo si en el aparato digestivo, por ejemplo, no me acuerdo qué parte tenemos, pero sí son como ciertos órganos vestigiales que tenemos y ya no funcionan o ya no usamos. Ajá, entonces, eh, ¿qué más les puedo hablar? No, yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Ajá, y ya en la parte del tema 2 y nos seguimos con el tema 3. Estos temas ya están más fáciles. Relación de la adaptación entre selección natural, incluso ya la venimos mencionando. Características y factores de riesgo de la biodiversidad. Prácticamente es el ser humano, eso nos tardamos 5 minutos. Importancia de la conservación. Aquí la importancia de la conservación es que si no conservamos el medio ambiente nos vamos a morir. Tiene que haber una equidad entre el aprovechamiento del presente y el futuro, ¿no? Prácticamente lo pesado era Darwin. Esta parte incluso ustedes la pueden contestar sin haber estudiado, pero tienen que estar conscientes de lo que pasa en la naturaleza. ¿Ok? Entonces, detengo ya el video aquí, pero yo les mencioné más o menos de qué trata cada una de estas.